Ahí me cortaron la respiración. No, está bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Muy bien, vamos a tomar el estudio de esta mañana y a petición de algunos de ustedes, voy a hacer una segunda parte del último mensaje que compartí, que es la naturaleza del hombre. La verdad es que lo que son doctrinas son muy extensas. La cuestión de la doctrina del hombre es imposible predicarla en 2 o 3 mensajes. Realmente, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos que conocer de nosotros y tenemos que conocer de Dios, ¿sí? Porque esa es la relación que tenemos, ¿sí? La relación entre el hombre y Dios. En la vez pasada que compartí el estudio en cuanto a esto de la naturaleza del hombre, yo les había mencionado, nunca les mencioné la razón, pero les dije que al ponerme a pensar en el hombre, realmente, y de predicar de la doctrina del hombre, 2 cosas pasaron. Una, realmente me dolió en el corazón, pues el observar al hombre y ver lo malo que el hombre es, ¿sí? Ver que no es nada, ver que es peor que nada porque ofende a Dios, ¿sí? Realmente pesa. Y son varias cosas y varias etapas que se siguen, porque puedes ver lo horrible que es el hombre, pero ves también la grandeza de Dios y ves la separación tan grande que hay entre uno y otro, ¿sí? Es tremendo. También otra cosa, normalmente, bueno, es una doctrina que es importante, que es necesaria, pero no es tan bonito enseñar de ello. Les voy a decir, porque estás enseñando de algo que está manchado, de algo sucio, estás hablando del hombre, ¿sí? Y realmente a mí personalmente y a ustedes también como personas, como seres humanos, eso debería de acusarnos. Estás estudiando sobre lo feo y horrible que eres, y estás enseñando sobre lo feo y lo horrible que son los demás y lo horrible y lo feo que somos, ¿sí? Entonces, pues eso no es a veces muy grato, ¿verdad? Es más, es hermoso y es mucho mejor, y desde mi punto de vista, estudiar de Dios, conocer a Dios, ¿sí? Conocer lo que Él es, su grandeza, sus planes, lo que Él quiere para nosotros, sus ideales, ¿sí? Eso es mucho más maravilloso, ¿sí? Dejar ya, como dice Pablo, a un lado nuestra cuestión carnal, que de hecho vamos a tocar un poquito de eso, ¿sí? Olvídate de eso, olvídate realmente el negarte a ti mismo, ¿sí? El hacer a un lado tus pasiones, ¿sí? Lo que tú quieres, lo que tú deseas, es poner a Dios y su voluntad primero. Es eso, olvídate de la carne, enfócate si verdaderamente es creyente y has comprendido, ¿sí? Que Cristo te rescató y lo que le costó el salvarte. El enfoque tiene que ser servir a Dios. En alguna ocasión me han preguntado, especialmente algunos jóvenes, oye, Jonathan, ¿y está mal hacer esto? ¿Está mal hacer aquello? ¿Sí? ¿Está mal irme a las fiestas con mis amigos? Y pues les doy la respuesta de acuerdo a lo que he aprendido de la palabra de Dios. Pero la cuestión es que se me hace muy interesante porque preguntan acerca de la permisividad, ¿sí? ¿Qué es lo que se me permite sí hacer? En cuestiones de que no quieren sentirse culpables al tener una acción. Pero, ¿por qué no preguntan? Oye, Jonathan, ¿puedo servir? ¿Puedo ayudar a acomodar bancas? ¿Puedo ayudar a repartir folletos? ¿Puedo ayudar a este tipo de cosas? El enfoque es diferente. Nosotros realmente como creyentes, si has comprendido lo que es la salvación, ¿sí? Lo que es la gracia, nuestro enfoque debería ser ese, buscar, oye, puedo hacer esto, puedo apoyar, ¿qué puedo aportar para el ministerio? Ese debería ser nuestro enfoque, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar, la verdad, hermanos, es que esto es muy extenso. Voy a hablar un poco de lo que es la voluntad humana y su libertad, la libertad de la voluntad humana, si somos realmente libres en decisión, y voy a tocar a un poco sobre la cuestión de la conciencia. La cuestión de la conciencia es muy extensa, ¿sí? Entonces no creo que me va a dar tiempo explicarlo todo, pero sí les voy a dar algo general, porque la verdad es necesario y es algo de lo que hemos hablado muy poco, ¿ok? Vamos a ir a Génesis. Vamos a leer varios pasajes ahí. De una vez lo vamos a hacer. Voy a tratar
de avanzar un poco rápido, por dos razones. Una, porque tenemos que ver este asunto que tenemos con los hermanos en Buenavista, y otra, porque quiero también que me alcance a poder explicarles algo sobre la conciencia. ¿Okay? Vamos a ver Génesis 1, del 27 al 31, que fue lo que ya leímos. Fíjense, aquí esto habla pues puramente del hombre. Génesis 1, 27 al 31, le voy a dar lectura, ustedes síganme con su vista ahí en su lugar. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos ahí mismo a Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9. Capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta el 17, y luego ahí mismo versículos del 22 al 25 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a la mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ya, vamos a leer ahora el capítulo 3. Son varios pasajes, pero es necesario que lo vayamos comprendiendo de esta manera. Capítulo 3, versículos del 4 al 11. Ok, aquí viene el engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo,
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ok, hasta ahí. Okay, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos la caída del hombre y vemos una transición. Bueno, antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor en la explicación de este mensaje. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados, Señor, por tu bondad, por tus planes infinitos, por tu soberanía, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en medio, nos has puesto y nos has permitido estar, Señor, dentro de tus planes infinitos y eternos. Te damos las gracias, Señor, Padre, por todas las experiencias que nos permites vivir en esta tierra y las cosas que nos enseñas. Te damos gracias por aquella esperanza que has puesto en nosotros, Señor, de que algún día te veremos y estaremos contigo por una eternidad. Pedimos tu dirección, Señor, en este momento para este mensaje y la explicación, y que podamos aprender algo nuevo y que nos sirva de forma práctica, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para entender al hombre como un agente moral, para entender la cuestión ética, ¿sí?, la cuestión moral del hombre, es necesario entender que el hombre en esencia es espíritu. Es un espíritu finito que tiene un cuerpo, un cascarón, ¿sí?, físico, ¿sí?, hecho del polvo. Pero el ser en esencia, el hombre, tiene espíritu, ¿sí?, al igual que nuestro Dios, que Dios es espíritu. Ahora, la diferencia es que Dios es espíritu infinito y el hombre tiene limitantes. El hombre es un espíritu finito, ¿sí? Dios nos ha comunicado cosas como la moral, el intelecto. Eso ya lo habíamos mencionado. Si menciono algunas cosas que había mencionado anteriormente, bueno, pues es por lo mismo, ¿no?, que es la misma doctrina. Pero nos dio intelecto. Pero bueno, el hombre sí tiene límites. Tiene un cuerpo físico, lo cual nos hace, pues, en este caso, es decir, el hecho de ser finitos, de tener límites, nos hace muy diferentes y separados de Dios. ¿Sí? Somos semejantes en cuestiones de que tenemos características como la capacidad de hacer juicio, ¿sí?, la capacidad intelectual. Pero quiero poner esta diferencia y quiero ponerlos en perspectiva, ¿no?, desde ese punto de vista. Lo que es finito y lo que es infinito son cosas totalmente distintas, ¿sí? Así como ponemos antónimos como la noche, la luz y la oscuridad, ¿sí?, lo alto y lo bajo. Lo contrario de algo infinito, ¿qué es? Algo finito, algo que tiene límites. Entonces, es ahí donde radica una diferencia tremenda entre lo que Dios es y lo que el hombre es como creación de Dios, ¿sí? Para entender, ok, ya entendimos esto, tenemos moralidad y tenemos todo esto, pero es limitado. Para entender al hombre también como un agente moral, es necesario estudiarlo en su esencia, de acuerdo a sus diferentes etapas. Ok, explico esto. El hombre como agente moral no era lo mismo cuando fue creado, en un estado de perfección, es decir, Adán, ¿sí? Su conciencia, su moral, su intelecto no era el mismo. Y hay que estudiar al hombre como ser caído, es decir, la etapa en la que el hombre peca y el pecado entra a la esencia del hombre, ¿sí? Y ahora el hombre está completamente separado de Dios y esclavo del pecado y de una naturaleza pecaminosa, rigiéndose por sus propios méritos, por sus propias ideas. Vamos a poner a un lado, todavía no llegamos a tocar la cuestión de Cristo, pero el hombre en su estado natural, las personas inconversas, que tratan de hacer las cosas bien, el bien de sí mismos, con su propio esfuerzo, mediante su propio intelecto, ¿sí? Ese ser humano está perdido, ¿sí? Y ha perdido
muchas capacidades, dentro de ellas ahorita lo vamos a ver también, pero el simple hecho de cumplir con el propósito para el cual fue creado, ¿sí? ya no puede y es incapaz de cumplir con ese propósito, el agradar a Dios por causa del pecado. Bueno, tenemos que estudiar al ser humano y su conciencia, su intelecto, ¿sí? en un estado de pecado, y tenemos que estudiar al hombre, su conciencia, su intelecto y moral, ¿sí? desde un punto de vista de alguien que ya recibió a Cristo, porque la función es también completamente distinta. Tu conciencia ya no es guiada simplemente por tus propios designios, ni tu moral es una moral puramente humana, ¿sí? Entonces hay un cambio ahí. Tenemos que estudiar al hombre en estas diferentes etapas para poder entenderlo como un ser moral. Ok, vamos a ver principalmente o primeramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre fue creado con un propósito. Ya lo hemos mencionado anteriormente y creo que muchos de los que estamos presentes aquí sabemos cuál es ese propósito de existencia. Es lo siguiente: tú existes y eres, ¿sí? y formas parte del universo y de este lugar, ¿sí? porque con el propósito de glorificar a Dios, ¿sí? de dar gloria, de dar honra a Dios con tu existencia. Ese es el propósito, ¿sí? Entonces, nuestra vida debe estar enfocada a ello, a vivir en relación con Dios, en servicio a Dios. Vamos a ver esto, Colosenses 1:16. Ok, ¿saben? Les voy a pedir que me ayuden con los versículos porque es una cuestión de doctrinas, entonces sí hay mucho por leer. Si alguien encuentra Colosenses 1:16 y me ayuda a leerlo, le agradezco. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, todo fue creado de él y para él. Ahora Romanos, y ahí está hablando de Cristo, es interesante porque ahí es uno de los versículos donde lo relaciona directamente como Dios, ¿ok? Como el verbo, que desde el principio fueron creadas todas las cosas. Romanos 11, 33 al 36. Y alguien me ayuda con Filipenses 2, 10 al 11, 10 y 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien. Entonces todo es hecho de él y para él, para su gloria y su honra. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, muy bien, eso es bien interesante. Ese versículo realmente fue el versículo clave que a mí en algún momento me ayudó a comprender esto, ¿sí? Llegará el momento en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, tanto personas creyentes como personas no creyentes, ¿sí? Como inconversos. Absolutamente toda rodilla se va a doblar, ¿sí? Toda rodilla se va a doblar. Y voy a mencionar algo rapidísimo nada más aquí, porque no quiero que se confundan en esto. La cuestión es, sí, hay personas que se pierden, sí, hay personas que se pierden. La voluntad de Dios no es que las personas se pierdan. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos dice que Él es paciente en su venida, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces su voluntad es esa, su voluntad es que todos sean salvos, ¿sí? Dios es un Dios permisivo, ¿sí? Y permite que cosas pasen, ¿sí?
Él lo ha permitido así dentro de sus propósitos, pero como lo vimos también en el mensaje pasado, Él no es el autor del pecado. Sí, el pecado ya existía antes de que el hombre pecara. ¿Sí? El pecado sucedió con Satanás, luego Él viene y engaña, como ya vimos, a la mujer, y el pecado pasa al hombre. Sí, Dios permite cosas, pero no es que Dios haya sido el autor del pecado, ni que Dios, ¿sí?, force la voluntad del hombre. Espero que lleguemos a tocar también un poco de eso, la verdad. Es muy interesante, si no, pues en alguna otra ocasión espero que lo podamos estudiar. Sin Dios, la realidad es de que sin Dios, todas las cosas buenas que el hombre pudiera llegar a hacer quedan en simplemente humanismo. ¿Sí? El hombre, vamos a ver, el hombre en su naturaleza, se me olvida la cámara, el hombre en su naturaleza caída, ¿sí?, sin Dios, sin Cristo, tiene una moral, tiene una ley que está impresa en sus corazones, ¿sí?, una moral que Dios puso ahí. Cuando el hombre cae, peca, pierde ciertas capacidades, ¿sí?, pero sigue teniendo la capacidad de tomar decisiones por voluntad propia. ¿Ok? Sigue teniendo la capacidad de tomar decisiones por voluntad propia. Sí, sí es cierto, tienes una naturaleza caída, pero no te puedes justificar por tu naturaleza caída y decir, es que pequé porque tengo una naturaleza caída y pues me justifico con eso. A ver, como creyentes, ¿eso es lo que nos justifica? No. A pesar de que tú no controlas tu naturaleza, pecas voluntariamente. Por lo tanto, eres culpable de ese pecado y eres acreedor al juicio correspondiente. Entonces no te puedes justificar diciendo, pues es que de todos modos tengo, sí soy cristiano, pero peco porque es que de todos modos tengo una naturaleza caída. Y no te puedes justificar con eso. ¿Sí? Quien nos justifica es Cristo. Como creyentes debemos entender eso. Tenemos una naturaleza caída. Entonces, fuera de Dios, ¿sí?, cualquier acción buena que el hombre haga por una cuestión moral queda en simplemente humanismo. Humanismo es una acción humana, ¿sí?, que quizás es buena para otro ser humano, pero sigues estando en un estado de pecado, ¿sí?, y sigues desagradando a Dios porque estás pecando y porque no ha habido una restitución de tu posición delante de Dios. Entonces Dios te ve como una persona pecadora, ¿sí? El único medio por el cual tú puedes ser restituido pues es Cristo. Entonces cualquier acción que el hombre haga en su estado natural, una acción buena, queda en humanismo, y cualquier intento por tener una autorrealización queda simple y sencillamente en un individualismo, ¿sí? Es decir, la superación personal que la gente tiene allá afuera es simplemente egocentrismo, es individualismo. Está buscando una cuestión individual, algo simplemente para él, ¿sí? Sí, quizás va a lograr muchas cosas, pero se queda simplemente ahí. Él es el foco, él es el centro de lo que está haciendo. Y como seres humanos eso, pueden ver el valor que eso tiene. Cuando lo comparamos con una obra y propósitos eternos y divinos de Dios, es nada. Es horrible y es desagradable ante los ojos de Dios, porque esa persona pues está pensando en sí mismo y no en glorificar a su Creador. Tengo aquí un versículo, no vamos a ir a él, pero se los voy a mencionar por si lo quieren anotar. Juan 15:5 nos sirve como referencia acerca de esto también. Bien, vamos a pasar a la libertad humana, y con esto vamos a tocar un poquito de lo que algunos llaman libre albedrío. La libertad del hombre. Vamos a ver primeramente la libertad del hombre y su voluntad en cuanto a las fuerzas de la naturaleza. Y con esto, la cuestión que se presenta realmente ante esta problemática no es si el hombre es libre en hacer lo que le plazca sin tomar en cuenta los límites de su propia naturaleza, lo cual es evidentemente imposible. O sea, tu naturaleza, y vamos a pensar en una cuestión física, no puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. No podemos volar porque simplemente no tenemos alas, no está en nuestra naturaleza, ni andar en el agua como los peces, porque no es nuestra naturaleza. Si no podemos ignorar eso.
Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que acerca de la libertad del hombre y su voluntad en cuanto a las fuerzas de la naturaleza? Bueno, vamos a esto. Hay una forma de pensamiento que dice que el hombre se rige de acuerdo a sus necesidades y lo basa a una cuestión física, ¿sí? Que realmente tú te basas y haces y tomas decisiones de acuerdo a tus necesidades fisiológicas, ¿sí? Y se justifican con eso. Es que tengo necesidades, ¿no?, de tal o cual forma. A eso se le llama naturalismo. Es una cuestión simplemente natural. ¿Cómo? Porque es algo natural. Voy y tengo hago ciertas necesidades porque es algo natural, ¿no? Entonces justifican la acción voluntaria de acuerdo a la necesidad de algo natural. Pero la pregunta aquí es esta: ¿será que mis cuestiones naturales tienen y pueden y deben regir sobre mi voluntad? La realidad es de que no, ¿sí? No es así. De hecho, si lo comparamos con lo que Pablo dice, cuando habla de la carne, no se refiere necesariamente a una cuestión física. No se refiere al comer o beber. No, se refiere a una cuestión espiritual. A una cuestión donde tú tienes que tomar decisiones voluntarias, ¿sí? Cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Cuando habla de cuestiones y tomar decisiones de acuerdo a la carne, habla de una cuestión más allá que simplemente las cuestiones físicas. Es una cuestión espiritual. Es un poco difícil incluso explicarlo. Espero que no los esté yo haciendo bolas con todo esto. Ok, no es simplemente una cuestión de tipo físico, química o fisiológica en la cual el hombre basa sus decisiones o lo que determina la voluntad o el curso de la voluntad del hombre, sino que su voluntad está determinada por cuestiones espirituales, es decir, por su consideración racional y moral, donde entra en juego la conciencia y la moral, que ya explicamos lo que es la moral. Bueno, lo vuelvo a mencionar. La conciencia es la capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones morales. La moral es aquello que tú crees que es correcto o incorrecto, de acuerdo a cómo tú creciste, de acuerdo al lugar donde tú creciste o lo que te enseñaron tus padres, ¿sí? Tú ya tienes información en tu cabeza sobre lo que para ti es bueno y lo que para ti no es bueno, ¿sí? Para la cultura china es correcto comer gatos y otro tipo de animales. Ajá. A nosotros, murciélagos, ¿sí? Para nosotros, si nos ponen algo así, no lo vamos a comer, ¿sí? Porque nuestra moral dice que no es correcto, y nuestra conciencia actúa sobre esa moral. ¿Ok? Entonces, la cuestión de la voluntad humana no se rige simplemente en cuestiones fisiológicas, ¿sí? Es una cuestión espiritual, consciente y moral. Okay. Dios ha dotado al hombre de características intelectuales, morales, capacidad de juzgar ciertas cosas, e incluso ha puesto algunas cosas de la creación bajo el dominio y la jurisdicción del hombre, incluyendo su voluntad. Y lo ha hecho responsable, es decir, al hombre, también sobre estas mismas cosas. Es decir, el hombre es responsable sobre su voluntad y las decisiones que toma de acuerdo a su voluntad. Dios le ha dado eso. Esa es la libertad que el hombre tiene sobre su voluntad. Voluntariamente decide hacer esto o aquello. Voluntariamente Adán decidió tomar del fruto y comerlo. Voluntariamente cada uno de nosotros decidimos pecar o no hacerlo. Voluntariamente. Por eso es que somos culpables, porque lo hacemos voluntariamente. Ahora, si es cierto que nuestra naturaleza humana fue dañada, y si es cierto que nuestra voluntad fue debilitada, si es cierto, y que nuestra moral no es perfecta, ya no lo es.
ya no es una moral perfecta. Por el mismo efecto de todo esto, por el sistema en que vivimos, la moral ya no es perfecta. Por lo tanto, estamos atrapados, encarcelados bajo esta maldición de pecado, de la cual no podemos salir. Y porque no podemos salir, no podemos tener un estándar de moralidad perfecta, la cual demanda a un Dios santo. El pecado que ha entrado en el hombre acarrea depravación y muerte espiritual, pero no priva al hombre de todas estas características. Es decir, no le ha quitado el intelecto, no le ha quitado la voluntad, no le ha quitado la capacidad de hacer juicios. Es decir, que desde este sentido, el hombre inconverso tiene cierto grado de libertad, es decir, tiene libertad de actuar sobre su voluntad, pero también tiene toda responsabilidad del uso que él hace con esa voluntad. El hombre natural tiene libertad para decidir si voluntariamente acepta a Cristo o no acepta a Cristo. ¿Sí? Ahora, esa es una cuestión bien interesante, porque aquí ya empezamos a tocar el punto del Espíritu Santo. Ok, sabemos que la salvación no depende del hombre. Es una cuestión, y tengo que explicarlo porque ya lo mencioné, y si no va a quedar esto inconcluso, pero es una cuestión puramente espiritual. La salvación no depende del hombre, depende de Dios, depende del Espíritu Santo, que llega y está moviendo al hombre natural. Al hombre natural, sin Cristo, sin esperanza, llega el Espíritu Santo y le está tocando su corazón, le está tocando su conciencia y le está diciendo: hey, eres pecador, hey, necesitas venir a Cristo, hey, te vas a ir al infierno, hey, y le hace sentir culpa. ¿Sí? Eso es lo que el Espíritu Santo actúa en el hombre natural, convenciéndolo de pecado. Pero al fin y al cabo la decisión última de aceptación es del hombre. Así es como funciona esta cuestión. ¿Sí? Se le da la oportunidad, el Espíritu Santo está ahí, porque el hombre está atrapado en esta cárcel de pecado, vamos a llamarlo así. Que llega el Espíritu Santo, llega, toca su corazón y le abre una puerta para que él salga de ese lugar. El hombre natural decide si pasar por esa puerta o no pasar. ¿Sí? Y así es como mucha gente o se salva o se pierde. Y por esa razón el hombre es responsable sobre lo que decide de su voluntad. ¿Sí? Si Dios determinara directamente lo que el hombre hace con su voluntad, ¿sí? y si Dios forzara al hombre a no creer para que se fuera al infierno y al hombre a creer para que se fuera al cielo, no tendría sentido. ¿Sí? Todo lo que se ha hecho en cuestiones a los planes de Dios. Digo, al fin y al cabo sería lo mismo lo que dijimos, sería puramente y llanamente aquí entramos también en cuestiones de la soberanía de Dios. Y Dios es soberano, pero Dios es permisivo, y en cuestiones de la voluntad de Dios Él permite que el hombre elija, ¿sí? Si creer o no creer. No está forzando la voluntad del hombre. La voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que venga en arrepentimiento, pero Él permite que el hombre decida. Okay. La libertad del hombre, bueno, ya vimos entonces la libertad del hombre y su voluntad, o la libertad de la voluntad del hombre respecto a la cuestión de la naturaleza. Vamos a ver la libertad del hombre sobre su voluntad en cuanto a la omnipotencia y providencia de la voluntad de Dios. Ciertamente negamos que la voluntad del hombre esté determinada por fuerzas simplemente físicas, químicas. Sin embargo, sí existe una voluntad divina, la cual abarca todo. De acuerdo a las cuales, es decir, de acuerdo a esta voluntad, suceden todos los acontecimientos, absolutamente todos. De tal manera que todo lo que acontezca sucederá tal y como Dios ya lo ha determinado. Estamos hablando de una voluntad y designios soberanos de Dios.
todo sucederá tal y cual Dios ya lo ha determinado. Por lo tanto, el hombre no puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera y como él lo quiera, sin tener repercusiones. Porque Dios, que lo ha creado, ha puesto límites. Y Él ha determinado las reglas de cómo se va a manejar esto. Por lo tanto, el hombre le guste o no le guste, realmente no le queda de otra. Ahorita vamos a ver que el hombre realmente nunca es totalmente libre. Dios le da cierta libertad, por ejemplo, la libertad sobre su voluntad de decidir, pero es una libertad que está limitada, ¿sí? Y podríamos preguntarnos, bueno, esto es lo que les mencionaba, surge la pregunta, cuando hablamos de la soberanía de Dios, podríamos preguntarnos, oye, entonces la soberanía de Dios no le quita al hombre su libertad. Bueno, depende a qué te refieras cuando hablas de libertad, ¿sí? Si hablas de una libertad para pecar, sí te la va a quitar, precisamente eso es lo que tú quieres, ¿sí? Porque el hombre natural se maneja dentro de un círculo donde él puede escoger pecar. Y naturalmente él escoge pecar, ¿sí? Entonces, como dice Pablo, si te manejas como hombre natural, eres libre de hacer justicia, ¿sí? A ti no te va a importar hacer justicia o cumplir la voluntad de Dios, porque te manejas en un círculo, en un ambiente puramente de pecado. Pero porque estás esclavizado en el pecado y el Espíritu Santo te abre esa puerta. Pero si tú pasas por esa puerta, dejas de ser esclavo del pecado y te conviertes en esclavo de Cristo, esclavo por amor. Entonces, sí, te quita de la libertad que tú tienes para pecar, porque una vez que te conviertes a Cristo, tú ya no tienes esa libertad de pecar. Te has convertido en esclavo de Cristo y ahora tu libertad está en Cristo. Ahora es distinto, te manejas en un ambiente distinto. La realidad es que el hombre nunca es totalmente libre como para hacer absolutamente lo que le plazca, sino que sus movimientos están restringidos. Sin embargo, la soberanía que se ha dado sobre su voluntad no ha sido quitada. Tengo aquí un pasaje, lo leemos, es que está un poco largo, sí, vamos a leerlo. Romanos 6, 17 al 23. Ok, le voy a dar lectura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, fíjense, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo entonces podemos reconciliar cuando hablamos de la libertad de la voluntad del hombre y hablamos de la predestinación, de la predestinación de Dios? Bueno, la cuestión de la predestinación
También es un tema bastante extenso. El otro día tuvimos un mensaje sobre eso, el hermano Alex lo explicó. Hay que diferenciar entre lo que es la predestinación y lo que es la presciencia, ¿sí? Y dentro de la predestinación no es que Dios escoge a unos para irse al infierno y otros para irse al cielo, ¿sí? No es que Él actúe directamente y force la voluntad del hombre sin dejarle escapatoria o sin dejarle esa libertad de decisión sobre su voluntad. Por eso es que el hombre se condena. Sería, bueno, una injusticia, pero bueno, la predestinación de Dios, la forma, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero la forma más fácil que a mí se me hace de explicarlo es que ya es algo predeterminado, ¿sí? Es como un reglamento que ya está estipulado, y a mí se me hace bien fácil, pues lo más fácil explicarlo desde el punto de vista de un trabajo. En los trabajos, si tú estás en alguna empresa o algo, hay decisiones que los patrones toman de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa de repente se incendió, ellos tienen que poner un balance, salvo las máquinas o el dinero o las personas que están adentro. No tienen que tomar decisiones rápidas, inmediatas. Hay decisiones que se toman así, pero también hay decisiones que se toman ya con tiempo. Por ejemplo, las políticas y reglamentos que tiene una empresa. ¿Qué pasa si alguien falta a su trabajo 3 días seguidos? ¿Qué pasa? Pues es baja automática, todo el mundo lo sabe, ya está predeterminado, ¿ok? La predestinación, separándola de la presciencia, la forma más fácil que se me hace a mí de explicarla es eso. Dios ya predestinó que aquellos que le reciban se van a ir al cielo y aquellos que no le reciban van a ir al infierno, ¿sí? Pero cuando juntamos esto con la presciencia, entonces es ahí cuando nos damos cuenta que Dios sabe absolutamente todo y que de antemano, antes de que tú le aceptes o no le aceptes, Él ya sabe quién sí lo va a hacer o quién no lo va a hacer. Ok, la libertad del hombre en cuanto a la relación, esto ya lo expliqué, entonces me voy a brincar un poco esto para tocar un poquito la cuestión de la conciencia. El siguiente punto de visión era ver la libertad o cómo se relaciona la libertad del hombre en cuanto a su fin o propósito principal, que es alabar a Dios. Es decir, el hombre es libre, el hombre en su estado natural es libre y tiene esa libertad como para poder cumplir con el estándar de Dios para el cual lo creó. ¿Es libre? ¿Puede hacerlo? ¿Está capacitado para hacerlo? La respuesta es no. El hombre, cuando pecó y al tener una naturaleza caída, está incapacitado, no puede cumplir con estos estándares de perfección tan altos. Eso ya lo explicamos, ¿sí? A no ser por medio de Cristo. Voy a tocar rápidamente la cuestión de la conciencia. Les voy a mencionar los pasajes, no los vamos a leer. Bueno, quizás algunos sí, pero lo voy a mencionar rápidamente. La cuestión de la conciencia. Primeramente, ¿qué es la conciencia? Ya lo mencionamos. Es la capacidad del hombre de tomar decisiones morales. ¿Qué es la moral? Sí, es aquello aquella información que tú tienes de la cual sabes si algo es bueno o es malo. ¿Okay? Si en tu cultura comer gatos no está bien, cuando te presenten un platillo frente a ti, tu conciencia va a hacer un juicio de acuerdo al conocimiento que tú tienes y te va a empezar a dictar que no lo hagas, ¿sí? Dios implantó la conciencia en nosotros, pero nuestra conciencia no es perfecta, ¿sí? Por lo tanto, les voy a decir también algo. Puede llegar a pasar que tu conciencia te está diciendo eso está mal, cuando realmente no es algo que está mal ante Dios. Y si tú desobedeces la regla de tu conciencia, no necesariamente estás desobedeciendo a Dios. ¿Me explico? Pero no lo vas a poder hacer porque es tu conciencia lo que te está dictando que no lo hagas. La cuestión de la conciencia. La conciencia de Adán tiene diferentes aspectos, pero la conciencia, por ejemplo, que tenía Adán y la que tenemos nosotros es distinta. En él solamente tenía una conciencia positiva. Conscientemente él sabía que estaba obedeciendo a Dios.
Conscientemente él sabía que tenía una relación con Dios. ¿Sí? Él no conocía, su conciencia no conocía la parte mala, su conciencia no lo acusaba ni lo culpaba de nada. Dice que ellos estaban en el huerto desnudos y no se avergonzaban. Tenía una conciencia limpia. Luego toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto no importa si es una manzana o qué sé yo, no sabemos qué es. Sí, una guayaba. Sí. No sabemos qué era la fruta, pero lo interesante es que lo determina y lo menciona como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, antes de pecar, solamente tenía una ciencia en su mente, el bien. Solamente el bien. El bien. ¿Cuál era el conocer o el tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal? Era la acción. Es decir, cuando él desobedeciera a Dios y tomara de ese fruto, ahora iba a tener conocimiento y ciencia no solamente del bien, sino también del mal. Porque ha transgredido un mandamiento de Dios y ahora su conciencia se abre a algo que él no tenía antes, que es la maldad. Ha comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Bueno, esto es la conciencia. La conciencia es una cuestión también personal, es decir, la conciencia no condena necesariamente los actos o la acción que tú estés haciendo, sino te condena a ti como persona. Y es una cuestión interior. Tú piensas, si lo hago, te está culpando, te está acusando. ¿Sí? Cuando haces también la conciencia puede hacer un juicio sobre una acción que está haciendo la otra persona. Pero tu conciencia no está acusando a la otra persona, sino que te está acusando a ti interiormente. Tú dirías, esta persona está haciendo esto, cosa que yo no haría. La conciencia es positiva, pero también es negativa, pero también es positiva. Es decir, que la conciencia condena o aprueba una acción, de lo cual es más notable el segundo aspecto. Es decir, la conciencia normalmente, y es más evidente cuando nos acusa, cuando ya hiciste algo mal y te dice, hiciste algo mal, y la conciencia ahí está, ¿sí? Ahora, la conciencia no la confundamos con la voz de Dios. La conciencia no es la voz de Dios, es una capacidad que Dios implantó dentro del ser humano. ¿Sí? Dios hablándonos sería el Espíritu Santo, actuando a través de nuestra conciencia y sensibilizando nuestra conciencia. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja a través de la información que tú estás metiendo en tu mente, lo cual te está dando una norma moral bíblica. Y entonces el Espíritu Santo te sensibiliza y te dice, mira, tú sabes que bíblicamente esto está mal, y mueve tu conciencia, pero sigues tomando una decisión voluntaria sobre si lo haces o no lo haces. Y si haces lo que es incorrecto y lo que va en contra de la palabra de Dios, sigues siendo culpable. Y seguimos agradeciendo a Cristo porque nos salvó de eso. Puse un versículo de referencia, no vamos a ir a él, es Romanos 9:1. ¿Sí? Voy a continuar con la cuestión de la conciencia. Si quieren pueden buscarlo, pero voy a continuar para... ya casi vamos a terminar, de hecho. ¿Sí? La conciencia también tiene otra característica. La conciencia es anticipante, pero también es subsiguiente. Es decir, cuando la conciencia nos remuerde, cuando tenemos un remordimiento de conciencia, es porque la conciencia es porque tú hiciste un acto mal, ya lo llevaste a cabo, y entonces la conciencia te remuerde y te acusa y te dice hiciste algo mal. Hay ahí la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el remordimiento de conciencia. Por ejemplo, lo que pasó con Judas al irse y colgarse, ¿sí? Y suicidarse, no fue un arrepentimiento sincero, fue un remordimiento de conciencia que lo llevó a tomar una cierta acción. Un remordimiento de conciencia, eso no es arrepentimiento, eso es tu conciencia acusándote sobre algo que tú sabías que estaba mal y aún así lo hiciste. Pero la conciencia también te anticipa. Antes de que tú lo hagas ya te está diciendo, hey, estás haciendo algo mal, esto no está bien. ¿Sí? Ya cuando tú lo haces, a pesar de eso, ya empieza el remordimiento de conciencia. Entonces tiene esos dos aspectos de la conciencia. La conciencia te avisa de algo que tú vas a hacer mal.
La conciencia es universal. Todo hombre es autoconsciente de sí mismo y de lo que está haciendo. Que el hombre quiera justificarse de tal o de cual forma es cosa muy de él, pero no te puedes justificar, incluso ni siquiera por cuestión de tu naturaleza, como lo mencionábamos hace rato. Yo no le puedo decir a Dios, hey, justifícame porque tú sabes que tengo una naturaleza humana y que por eso peco. No, estás pecando voluntariamente y sigues siendo culpable de. Lo único que nos justifica es Cristo. Acerca de la universalidad de la conciencia, vamos a ver estos versículos rápidamente. Romanos 2, 14 y 15, de hecho creo que ya los habíamos mencionado. 2, 14 y 15, si alguien me ayuda a leerlos, le agradezco mucho. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Ok, entonces dice que los gentiles que no tienen ley, hacen lo que es de la ley porque Dios les implantó dentro de ellos este sentido de la ley, la cuestión moral. Hay una ley en el ser humano y una conciencia que les acusa, aún a los inconversos, aún a los gentiles, porque él estaba hablando de los gentiles y cuando se refiere aquí a la ley, estaba hablando de la ley de Moisés. Pero les dice, miren, ellos no tienen ley y hacen lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque Dios les puso una moral dentro de ellos y les puso una conciencia dentro de ellos. Pero esa conciencia y esa moral no es suficiente para llegar a Dios. Siguen estando perdidos, están haciendo humanismo si es que están tratando de hacer obras buenas, como lo mencionamos hace rato. La norma de la conciencia. La norma de la conciencia trabaja sobre la moral. Y como ya hemos visto, nuestra moral tampoco es perfecta. El conocimiento de lo que nosotros tenemos, de lo que es bueno o es malo, también está distorsionado. ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a llegar a la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestra conciencia, el Espíritu Santo empujando. De hecho, eso es lo que menciona, en Romanos 9.1, que fue el versículo que les pasé, hace referencia sobre eso, el Espíritu Santo moviendo nuestra conciencia. Nuestra conciencia, Él sensibiliza tu conciencia y te dice, hey, estás haciendo algo mal. Y cuando nuestra conciencia nos está hablando de una forma bíblica, porque nuestra moral la estamos pasando en una moral bíblica, entonces podemos estar seguros, ahora sí, de que nuestra conciencia nos está diciendo lo que es correcto, de que nuestra conciencia es correcta porque nuestra norma moral es correcta y la estamos basando sobre algo correcto. La Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Es de suma importancia distinguir entre lo que es la conciencia en sí y lo que es la regla o la norma de acuerdo a la cual se pone a prueba o está, es decir, que de acuerdo a lo cual se condena a prueba, que es la regla moral que ya les mencionaba. Entonces, ¿cómo vamos a corregir nuestra moral y cómo es la forma correcta de tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando quería tocar, la verdad, aquí en este mensaje, pues no vamos a alcanzar, pero lo que mencionamos hace rato, también Pablo menciona, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les invito a que lean eso. Eso está en Romanos, no recuerdo el capítulo exacto, pero es el 7 y el 8. Les recomiendo que los lean, 7 y 8, los dos. ¿Por qué? Porque ahí menciona en el 7, eso, miserable de mí, ¿quién me librará de mi cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Eso está hablando de su naturaleza y de esa cárcel en la que él está, ¿sí? Siguiendo y tratando de vivir y cumplir la ley, y tratando de cumplir la ley de Moisés. Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Léelo si quieres, Vic. Bueno, entonces, menciona eso, ¿no?
él está tratando de cumplir la ley de Moisés. Dice, si yo me forzo a hacer esto, dice, lo que no quiero hacer hago, lo que quiero hacer hago, pero después menciona que no vivimos bajo la ley ni bajo la carne, tenemos que vivir bajo el Espíritu, bajo el régimen del Espíritu. Eso lo menciona en el capítulo 8. ¿Sí? Les voy a invitar que lo lean. Ya por cuestiones de tiempo no voy a detallar tampoco mucho de eso, pero vamos a ver ya para terminar, Primera de Pedro 1, 16 al 18. Primera de Pedro 1, voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado sin mancha y sin contaminación. Creo que ese no era el versículo que necesitaba, pero bueno, lo siento con eso, pero bueno, vamos a ver. Entonces nos quedamos con esto, ¿sí? Realmente la cuestión del pecado no nos podemos justificar desde el punto de vista de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que por eso pecamos y ya, no. Ciertamente somos pecadores y cada vez que pecamos, la conciencia nos va a acusar y nos va a decir, eres culpable. El Espíritu Santo sensibiliza tu conciencia y te dice, eres culpable. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si verdaderamente eres creyente, arrepentirte, ir a los pies de Cristo, confesar tu pecado. ¿Sí? Y tienes que saber que Dios sí te da la fuerza, ¿sí?, para poder vencer las tentaciones y ir creciendo, irte santificando. Esta es la palabra, irte santificando cada día. Sabemos que la perfección no la podemos alcanzar al 100%, ¿sí? Pero si estudiamos la palabra de Dios y por medio del trabajo del Espíritu Santo, ¿sí?, Él realmente nos da el conocimiento y el entendimiento, ¿sí?, de que cuando se te presenta una tentación y el Espíritu Santo por medio de la conciencia te está molestando, decidas voluntariamente, ¿lo hago o no lo hago? Porque te ha hecho libre también para decidir no hacerlo. ¿Ok? Bueno, con esto los voy a dejar, hermanos. Espero que esto realmente les sirva, sea de bendición en sus vidas. Les invito a meditar en esto y especialmente en lo que es la diferencia, como les mencionaba, lo que es la diferencia de lo que es el hombre perdido, caído, finito, y lo que es la grandeza de Dios. Y enfoquémonos en buscar y conocer de Dios más que de nosotros mismos. ¿Sí? Es importante conocer de nosotros, pero principalmente de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que estás siempre cerca de nosotros, Padre, ahí llamándonos la atención y haciéndonos ver, Señor, lo que es correcto y lo que no lo es. Te pedimos, Padre, que nos des las fuerzas, Señor, el conocimiento para poder guiarnos y tener una vida, Señor, lo más limpia posible delante de ti. Te pedimos que perdones, Señor, nuestras ofensas, porque sabemos que son muchas, Padre, y te damos gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos, Padre, que también en esta hora que hemos de regresar cada uno a nuestros hogares, los lleves con bien. Te pedimos por la hermana Ana y por su familia que en este momento están pasando por este momento difícil. Señor, te damos las gracias, Padre, pedimos que recibas esta oración en nombre de Cristo Jesús. Amén.